Profesor Daniel Merchán, este fenómeno del yihadismo, el problema de utilizar la religión con fines políticos, el hecho del terrorismo, utilizar la violencia con finalidad política, ¿cuántos años vamos a vivir bajo este problema que vimos y se inició cuando las Torres Gemelas de Nueva York y todo lo que ocurrió en esos días? Claro, y es un problema importante. De hecho, las nuevas discusiones en el caso del derecho internacional van hacia la tipificación del terrorismo como un delito penal Que no internacional. está considerado todavía en la Corte Penal, ¿no? No está constituido y no está tipificado dentro del Estatuto de Roma que le da origen a la Corte Penal Internacional, pero debería estarlo. Claro. Y esas expresiones de violencia, desde lo que sucedió el 11 de septiembre con las Torres Gemelas, o las expresiones más recientes de lo sucedido en Francia y la utilización, digamos, de la bandera. Lo que vimos ahorita en Claro. África con el Boko Haram, que es una sección del califato. Claro, y mucha gente se confunde porque se utiliza la bandera religiosa para Claro. ejercer la violencia, y ese no es el deber ser. Quien verdaderamente sigue los lineamientos del Corán, por el contrario, tiene una vida digna y tiene una vida de paz y de expresión distinta a quienes toman esa bandera para ejercer el terror, y eso debe ser rechazado absolutamente por todos, incluso para quienes profesan la religión islámica. Ahora, el mundo árabe estaría preparado, y sobre todo el mundo islámico, para afrontar la democracia con el pluralismo, los partidos políticos, la división de poderes. Yo creo que paulatinamente la llegada de una nueva generación, de una nueva oleada de gente, ha hecho que la democracia poco a poco se vaya sentando en algunos lugares. La expresión de la primavera árabe en el año 2011 nos dio claras muestras de ello, lo que sucedió recientemente en Túnez, posteriormente en Egipto. Túnez se ha afianzado la democracia, En Túnez ha cambiado hubo muchísimo. elecciones abiertas. En Egipto fue muy traumático al Sí. principio, pero poco a poco han ido generando elementos para la generación, por ejemplo, de la Constitución. Y poco a poco también la discusión entró en Libia. Aunque en Libia se ha complicado mucho el tema, con grupos fundamentalistas también confrontados, ¿no? Claro, y no es sencillo. Después de 40 años en el poder de Muammar Gaddafi, evidentemente la llegada de la democracia es algo totalmente innovador, y digerir eso cuesta mucho tiempo, y adaptarlo a los nuevos tiempos evidentemente va a llevar un proceso de maduración importante. Prepararse para ello y prepararse para elaborar una nueva generación de gente que sea mucho más responsable con todos, con las minorías, con la expresión Sin de la embargo, democracia y los derechos Jordania, humanos, claro. Marruecos, que son monarquías, o Argelia, que es una república, manejan bien el tema democrático y funcionan en el respeto a los derechos Sí, humanos. existe un respeto, sobre todo porque la dinámica de la economía, la globalización, ha hecho que estas naciones entiendan que necesitan estar en un mundo en el cual se respeten los derechos humanos, se entiendan con la mayoría de las naciones, le den cabida a la inversión extranjera, y para ello, por supuesto, la mejor garantía es la expresión democrática. Claro, el mundo brechano hay situaciones que son complicadas, por ejemplo el caso de Siria, lo veíamos ahorita en la nota, hay un gobierno que ha perpetuado en el poder muchos años, al padre y al hijo. Podría haber cambio, elecciones, sin embargo, pudiera ser que cambiando el gobierno, como en Libia, sería peor la situación porque hay grupos yihadistas que utilizan la religión con fines violentos. Ha habido asesinatos de cristianos, había una minoría muy importante en Alepo, ha sido destruido. Entonces, ¿cómo jugar con estos factores hacia una democracia transparente donde las minorías que se sienten preocupadas, por ejemplo, en Siria, respaldan a Bashar al-Assad? Pero sería interesante ese juego democrático tarde o temprano. Claro, y yo creo que eso pasa por entender las particularidades y las peculiaridades que tienen zonas como esta, donde hay una gama de violencia, precisamente porque hay minorías religiosas que deben ser respetadas en la expresión de su existencia, donde hay yazidíes, donde hay kurdos, donde hay cristianos, donde hay grupos como el Estado Islámico que generan mucho daño y que son contrarios a los Estados Unidos y al propio gobierno de Bashar al-Assad en Siria. Evidentemente, cuando uno ve esta gama de elementos, analizarlo y entenderlo es complejo, y para ello debemos tener, digamos, una capacidad y un conocimiento desde la comunidad internacional para poder profesar y desarrollar la paz. Nosotros recientemente hemos estado haciendo ejercicios y, digamos, llamar a la formación en esa Sobre materia. todo estudiar el Medio Oriente, conocer lo que han hecho en esa materia. Estudiar el Medio Oriente, América Latina, el mundo con todas sus complejidades, a través de unos cursos que hemos diseñado en análisis internacional y en el manejo de la diplomacia, que lo hacemos conjuntamente con la Asociación Civil Centro Ágora, también con el caso de la Universidad Bicentenaria de la Universidad de Carabobo. En Aragua y Carabobo hemos hecho cursos de análisis internacional que recientemente van a comenzar en esta nueva etapa del año 2015. ¿Hay alguna referencia? ¿Dónde pueden Claro, tomar? invitamos a todos los jóvenes, desde los colegios, universidades, a jóvenes profesionales, a inscribirse en los cursos de Relaciones Internacionales y de Análisis Internacional a través del curso brujulamaracay@gmail.com, o a través del teléfono 0414-454-3409, 454-3409, 0414, o a través de mi Twitter, o el de @infouniversus, o @DanielPisoMerchán, que es el mío personal, para darles referencias sobre cómo formarse en análisis internacional, e incluso en los modelos de Naciones Unidas a los cuales asistimos
reunimos regularmente. ¿En Maracay funcionan los modelos de Naciones Unidas? Sí. ¿Participan en los modelos nacionales e internacionales? Sí, ya tenemos alrededor de 10 colegios que están participando activamente en los modelos de Naciones Unidas, hacen sus propios modelos. Tenemos un modelo universitario instaurado en la Universidad Bicentenaria de Aragua y otro en Valencia, en la Universidad de ¿Qué Carabobo. materias se ven allí en los cursos y también en los modelos? Tenemos desarrollo de análisis internacional, protocolo y ceremonial, tenemos el desarrollo de idiomas, tenemos el tema ecológico, que es fundamental, el hecho de las reservas naturales y el cambio climático, tenemos temas muy importantes en relación a la cultura global, es decir, toda una expresión y una experiencia importante desde lo global, desde lo internacional, para que el joven vaya a ser formado para ser no solamente un ciudadano de este país, sino un ciudadano del mundo. De todas maneras, usted es profesor en materia de Derecho Internacional en la Universidad Bicentenaria de Aragua, ¿no? Sí, sí, ahí estamos permanentemente con la Cátedra de Derecho Internacional, igualmente en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Carabobo. Bueno,